Parce, recuerdo que yo hablo muy buen día. Estaba hablando conmigo, esa clase de hablar. Buenos días. Hola Karen, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Profe. Buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Profe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Fernanda? Gracias a Dios, profe, y usted. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Ujú. Bueno, chicos, esperemos a que se vayan conectando. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian Camilo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias. Hola, Sebastián, buenos días. Profe, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver qué dicen en el chat. Profe, hola. Hola, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días, Juan Andrés. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Luciana? ¿Cómo ha estado? Buenos días, profe. Muy buenos Bien, días, gracias a Samuel. Dios. Qué bueno, me alegró.
Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Breitner. Muchachos, me están preguntando por acá que cuando entregan notas. Las notas las van a entregar el día Mañana. mañana, el día viernes, el día de mañana para que estén atentos, pues, que el profesor ya imagino que los cita. A ver, yo miro una cosita por acá. ¿No? Bueno, muchachos, 8:05. Creo que es hora pues ya para que empecemos. Esperemos que, perdón, esperemos que ya los últimos se vayan entrando. Y bueno, no sé si leyeron el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo, que es algo así casi tan fácil como lo es lo del máximo común divisor. Entonces, terminamos de lo de máximo común divisor con la actividad, que ya muchos me la entregaron. Ya ayer estuve calificando y califiqué todas las que habían enviado. Y hoy empezamos con el mínimo común múltiplo. Yo no sé, les dejé unos videitos, no sé si los miraron. Esos videos son muy importantes porque explican el tema de una forma pues muy, muy amena. Y bueno, y sirve pues como para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a ver. Voy a mirar algo por acá, pero se me olvidó. Pero bueno. Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Y empezamos con el tema, mínimo común múltiplo. Entonces dice, el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes diferentes de cero. Si A, B y C son números naturales, si estos son números naturales, el mínimo común múltiplo de A, B y C se simboliza como MCM, entre paréntesis, de A, B, C. Así es la forma como lo vamos a simbolizar. Recuerden que en el máximo común divisor era MCD. Aquí en este caso es MCM, mínimo común múltiplo por las iniciales. Bueno, de la misma manera que el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo se puede calcular de dos formas. Pues hay dos formas de calcular el mínimo común múltiplo, que es utilizando los conjuntos de múltiplos de los números y descomponiendo en factores primos los números. Casi parecido como al máximo común divisor, pero aquí en este caso no se utilizan los divisores, sino los múltiplos de los números. ¿Listo? Y esta descomposición en factores primos vamos a ver cómo se realiza. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo con el conjunto de los múltiplos, se debe realizar el siguiente procedimiento. Entonces, vamos a ver que para el primer método, qué procedimiento hay que seguir. Dice, primero se hallan los múltiplos de cada número. ¿Listo? Ya miramos por medio de un ejemplo. Segundo, se buscan los múltiplos comunes de los conjuntos de múltiplos. Y tercero, se busca el menor de los múltiplos comunes hallados anteriormente. Ese menor debe ser diferente de cero, porque el cero es múltiplo de todo número. Entonces vamos a mirar por medio de este ejemplo cómo hallamos el mínimo común múltiplo
con el conjunto de los múltiplos. Entonces haya el mínimo común múltiplo de cada grupo de números utilizando el método de conjunto de múltiplos de cada número. Entonces de 4 y 6. Entonces los conjuntos de múltiplos de 4 y 6 son, entonces miramos los múltiplos de 4. Entonces múltiplos de 4, ¿cuáles van a ser? Recuerden los de la tabla del 4. 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Entonces, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. De 4 en 4. Y los del 6 serían 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Ahora, ¿cuáles se repiten en los dos? Se repite el 0, pero el 0 no se tiene en cuenta. Se repite el 12, se repite por ejemplo el 24 se repiten los dos, y el 36 también se repite. Pero es el 2. Entonces, exacto. Entonces, los múltiplos comunes, o sea, los que se repiten de 4 y 6, diferente de 0, son, como dijimos, 12, 24 y 36. Y el menor de los múltiplos comunes, o sea, el menor de estos es el 12. Por lo tanto, como estamos hallando el mínimo común múltiplo, el mínimo común de los múltiplos, en este caso de 4 y 6, 4,6 va a ser igual a 12. ¿Entendido, chicos? Sí, señor. Bueno, así Profe, ¿me volví a explicar, por favor? Bueno, así en resumen. Ustedes van a hallar los múltiplos del 4 y los múltiplos del 6. Miran cuáles se repiten. Aquí en este caso se repiten el 12, el 24 y el 36. Y otros más, pero como no los escribimos, pues hasta el momento estos 3 se repiten. Y se escoge el menor de ellos. ¿Cuál es el menor de ellos? El 12. Ese 12 va a ser el mínimo común múltiplo. ¿Ya? El mínimo común múltiplo de 4,6 va a ser el 12. El menor de los que se repiten. Vamos a ver por medio de este otro ejemplo. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 5, 10 y 15. Les hallamos los múltiplos de 5, los múltiplos de 10 y los múltiplos del 15. Los del 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, continúa de 5 en 5. ¿Listo? Llegamos a 60 puntos suspensivos. Recuerden que los múltiplos van hasta el infinito. Van hasta el infinito. Por eso le colocamos los puntos suspensivos. Los del 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, puntos suspensivos hasta el infinito. Profe, Sí. ahí el 0 no vale. No, el 0 no. Son el menor diferente de 0. Es el menor de los múltiplos de los que se repiten, pero diferente de 0. El 0 no se toma. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Profe, porque si el 0 se tomara, entonces todas las operaciones, ¿Fuera el 0? mínimo común múltiplo fuera el 0. Exacto, sí. Pues sería el 0. Entonces, por eso no se tiene en cuenta. Entonces, bueno, del 15 los múltiplos son 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, etcétera, etcétera, hasta el infinito. ¿Listo? Ahora, ¿cuál se repite? Entonces, vemos acá que se repite el 30, aquí está el 30 y aquí está el 30. ¿Listo? Aquí está el 60, por ejemplo. Aquí también está el 60 y aquí está el 60. Entonces, vemos que los múltiplos comunes de 5, 10 y 15 son 30 y 60. Hasta donde lo hicimos. 330. Exacto. Entonces el menor de los múltiplos comunes es 30. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 5, 10 y 15 va a ser igual a 30. ¿Entendido? Ese primer método. Sí, señor. Bueno, Señor. este método entonces se llama el método hallando los múltiplos comunes de los números. Hallando el menor de los múltiplos comunes de los números. ¿Listo? Ahora vamos a ver este segundo método. El segundo método para hallar el mínimo común múltiplo tiene que ver con la descomposición de factores primos de los números, pero muy parecido al segundo método del máximo común divisor,
pero tiene una partecita que es diferente. Entonces, este método consiste en descomponer simultáneamente los números en factores primos. En este caso, el mínimo común múltiplo es el producto de todos los factores que resultan en la descomposición. Es necesario tener en cuenta que para realizar la descomposición se debe analizar la divisibilidad de los números según los criterios de divisibilidad de los números primos. Bueno, enseguida vamos a ver de esto. Ejemplo, primero, hallar el mínimo común múltiplo de los siguientes números utilizando el método de descomposición en factores primos. Es igual, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, pero ya no por los múltiplos de los números, sino por descomposición en factores primos. Y vamos a ver si nos da lo mismo que nos dio con este método, con el primer método. ¿Listo? Entonces, colocamos 4 y 6. 4 y 6 y empezamos a descomponerlo. Entonces, 4 y 6 son pares. Como son pares, tienen mitad. Entonces, mitad de 4 y de 6 son mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Si fuera a hallar el máximo común divisor, se quedaba ahí. No continuamos. Pero acá, en el mínimo común múltiplo, continuamos descomponiendo hasta que los dos números me queden en uno. Entonces, como el 2 todavía tiene mitad, entonces mitad de 2, 1, y el 3 lo bajamos como 3, ¿ya? Entonces, ahora el 3 tiene tercera de 3, 1, y el 1 lo bajamos como 1. Y luego decimos que el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es la multiplicación de 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Miremos a ver si nos dio igual al primer método. Eso más o menos entendí yo ayer en el video. Exacto, en el video muestra así como se hace. Entonces, chicos, vuelvo a explicar. Entonces, mínimo común múltiplo de 4 y 6 lo descomponemos, tienen mitad porque son pares, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. El 2 todavía tiene mitad, entonces le sacamos mitad que es 1 y el 3 lo bajamos como 3. Luego al 3 le sacamos tercera que es 1 y el 1 lo bajamos como 1 y ahí ya está descompuesto los números y la multiplicación de estos va a ser el mínimo común múltiplo. Bueno, vamos a mirar entonces este segundo ejemplo a ver si nos da igual al segundo ejemplo del primer método. Entonces tenemos que vamos a descomponer en factores primos el 5, el 10 y el 15. Fíjense en acá una cosa, que alguno tiene mitad, sí, el 10. Como el 10 tiene mitad, entonces, ¿qué hacemos? El 5 lo bajamos como 5, lo dejamos igual. Al 10 le sacamos mitad que es 5 y al 15 lo bajamos como 15. Luego miramos si alguno tiene tercera, sí, el 15 tiene tercera, le sacamos tercera al 15. Tercera de 15 es 5. El 5 no tiene tercera, lo bajamos como 5 y este no tiene tercera, lo bajamos como 5. Ya luego le sacamos, como todos son 5, le sacamos quinta y me da 1, 1 y 1. Ahí ya terminé porque todos están en 1, listo. Luego decimos que el mínimo común múltiplo de 5, 10 y 15 es 2 por 3 por 5. Entonces 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Miremos a ver si nos dio igual al primer método. Sí, señor, nos dio igual al primer método. Es 30. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Hasta ahí entendido? Sí, Chicos. señor. Señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué diferencia tiene esto con respecto al máximo común divisor? Y es que en el mínimo común múltiplo lo descomponemos todos de tal forma que al final todos queden en unos acá. ¿Listo? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es mirar si tienen mitad, luego mirar si tienen tercera, y luego mirar si tienen quinta, luego si tienen séptima, pero la mayoría de las veces se descompone en 2, 3, 5 y puede que 7. Recuerden que aquí son los primos, puede que 7, puede que 11, puede que 13.
pero casi siempre estos son los más utilizados. Por ejemplo, vamos a mirar este ejemplo. Vamos a descomponer en factores primos el 100, 30 y 25. Es como el 100 y el 30 terminan en 0, estos dos números tienen mitad. Entonces le sacamos mitad a 100, que es 50, mitad a 30, que es 15, y el 25, como no tiene mitad, lo bajamos como 25. Luego miramos a ver si sigue teniendo mitad. Si el 50 termina en 0, tiene mitad, que es 25. El 15 no tiene mitad, baja como 15. Y el 25 baja como 25. Bueno, miramos a ver, como ya no tienen mitad, todos son impares, 25, 15 y 25. Miramos si tiene tercera. Efectivamente, el 15 tiene tercera. Entonces, bajamos el 25 como 25, el 15 le sacamos tercera, tercera de 15, 5, 5 por 3, 15, o 15 y 2, 3, 5, y el 25 lo bajamos como 25. Luego, miramos a ver si tiene tercera, el 25 no tiene tercera, el 5 tampoco, y este tampoco tiene tercera. ¿Pero qué tienen? Tienen quinta, entonces le sacamos quinta, quinta de 25, 5, quinta de 5, 1, y quinta de 25, 5. Como estos dos 5 todavía tienen quinta, entonces le volvemos a sacar quinta. Quinta de 5, 1, el 1 la bajamos como 1 porque ya terminó de descomponerse. Y en quinta de 5, 1. Luego el mínimo común múltiplo de 100, 30 y 25 va a ser igual a multiplicar 2 por 2, por 3, por 5, por 5. Entonces sería 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60, y 60 por 5 me da 300. Luego, el mínimo común múltiplo de 100, 30 y 25 va a ser igual a 300. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Bien. 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 Bueno, lo importante, pues, que sepamos cómo descomponer estos números. ¿Y qué diferencia hay con respecto al máximo común divisor? Bueno, vamos a mirar este problemita. Lo bueno del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es que nos sirve para resolver algunos tipos de problemas como estos. Por ejemplo, dice, una lancha transporta víveres a un refugio cada 10 días y otra lancha cada 8 días. Entonces, imaginémonos el problema. Una lancha transporta víveres a un refugio cada 10 días y otra cada 8 días. Dice, si las dos coinciden hoy, ¿cuántos días tardarán en volver a coincidir? Entonces, la cantidad de días en que vuelven a coincidir debe ser múltiplo de 10 y de 8. ¿Ya? Además, tiene que ser el menor de los múltiplos comunes de los dos números. Para ello se debe hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, hallando el mínimo común múltiplo, hallamos cuántos días tardan en coincidir. El menor número de días pues, en que tardan en coincidir, en volverse a encontrar. Entonces, descomponemos el 10 y el 8 y decimos que el 10 y el 8 tienen mitad, mitad de 10, 5, mitad de 8, 4. Luego decimos que el 4 todavía tiene mitad, que es 2, y el 5 lo bajamos como 5. Luego 2 tiene mitad, que es 1, y el 5 lo bajamos como 5. Ya luego le sacamos a este 5 quinta, quinta de 5, 1, y este 1 lo bajamos como 1. Ya todos están en 1, o sea que ya terminó la descomposición en factores primos. Entonces luego decimos que el mínimo común múltiplo de 10 y de 8 va a ser 2 por 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 5, 40. 8 por 5, 40. ¿Qué quiere decir este número, 40? Que las dos lanchas vuelven a coincidir en 40 días. ¿Ya? Y también se puede hacer de la otra forma, ¿sí? O que así. También se puede hacer de la otra forma, exacto. ¿Quiere que lo hagamos de la otra forma o qué?
Ah, todo bien, como quiera. Entonces, otro método sería este. Serían los múltiplos del 10. Profe, Hola, una pregunta. dígame. Así, si yo lo hago así y en el otro método, ¿los dos tienen que dar el mismo resultado o diferente? Deben de dar el mismo resultado. Siempre deben de dar el mismo resultado. De los múltiplos del 10, Bueno. del 10 tenemos que estar el 0, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, 60, 70. Bueno, y tenemos que los múltiplos del 8 Profe, van a ser igual, sí, dígame. es que uno también eso lo puede calcular, ¿verdad? Con las tablas de multiplicar, porque Tam- ahí cuál se repite, el 40. Exacto. Múltiplos de 8 entonces sería 0, 8, ¿qué más? 16, 24, 32, 40, 48, 56 y dejémoslo hasta ahí. Entonces, ¿cuál se repiten los dos? El mínimo común múltiplo, el 0 y ¿cuál más? Y el 40. El 40. Por lo tanto, el 40 es el mínimo común múltiplo. Aquí podemos decir que el mínimo común múltiplo de 10,8 va a ser igual a 40. Chicos, tengan en cuenta algo. Este primer método se utiliza para números pequeños, cuando son números pequeños. Pero cuando son números grandes, por ejemplo como este, el 100, el 30 y el 25, que son ya números más grandes, la forma más fácil de hacerla es por medio del segundo método, en descomposición en factores primos. ¿Ya? Este método puede ser muy fácil para números pequeños, pero para números grandes se facilita este método, el método de descomposición, el segundo método, descomposición en factores primos. Muchachos, ¿entendido? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Señor. Bueno, bueno, es lo importante. Entonces, vamos a mirar lo de la actividad. Entonces, lo de la actividad dice, primero, haya el mínimo común múltiplo de cada grupo de números utilizando el conjunto de múltiplos de cada número. Entonces, este es utilizando el primer método, el conjunto de múltiplos de cada número. ¿Cuál quiere que hagamos? ¿Hacemos el E o qué? Al que sea. Bueno, hagamos este. Hagamos este que puede ser como el más difícil de todos ahí. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Bueno, entonces dice acá que el mínimo común múltiplo de 15, 26, utilizando el primer método. ¿Qué pasó acá? Entonces decimos acá, múltiplos de 15, son su índice, múltiplos de 15 van a ser igual a, bueno, démoslo ahí. Múltiplos del 20, múltiplos del 20 van a ser igual a, y los múltiplos del 6, múltiplos del 6, van a ser igual a
Vamos entonces a hallarlos. Entonces empezamos con los del 15. Los del 15 sería 0, 15, ya llevamos dando tiempo. 0, 15, 30, 45, 60. 60, 75, 90. Vamos a darlo hasta ahí a ver si nos da. Listo. Puntos suspensivos, cerramos acá. Y los del 20 están el 0, 20, 60, 80. Vamos a ver si hasta ahí nos da. Y cerramos acá. Y los del 6, entonces estaría el 0, el 6, el 12, el 18, ¿cuál más? El 24, Profe, 30, sí, dígame. ¿cómo que 20, 60 y 80 en el múltiplo del 20? Te faltó el 40. El Ah, 40. sí, faltó el 40, sí, tienen toda la razón. 40, 60, 80. Entonces, bueno, aquí tenemos el 0, 6, 12, 18, 20, 24, 30, 36, 36, 36, 42, 42, 48, 48, 54. 54, 60. 54, 60. Bueno, puntos. Bueno, coloquemos el último ahí. 60,66. Puntos suspensivos y cerramos. Luego, ¿cuál será el mínimo común múltiplo? Aquí se repite el 60. 60. ¿Ve? 60. El 60. Y acá también se repite el 60. Por lo tanto, podemos decir que el mínimo común múltiplo de 15, 20. 20,6 va a ser igual Ah, 60. a 60. Esto es aplicando el primer método, el método de los múltiplos de los números. ¿Ya? Aquí esto viene en minúscula. Mínimo con múltiplo en minúscula es 60. Bueno, esto es utilizando, el primer punto nos dice que hallemos el mínimo común múltiplo de los números utilizando de cada grupo de números utilizando el conjunto de los múltiplos de cada número, es decir, por medio del primer método, ya lo vimos cómo hacer uno, les hice uno, ustedes hacen el resto. Bueno, vamos a hacer de este segundo punto, el hallar el mínimo común múltiplo nos dice, halla el mínimo común múltiplo de cada grupo de números descomponiendo en factores primos, es decir, utilizando el segundo método. Si ustedes se imaginan, por hallar, por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 300, 125 y 400, utilizando el primer método, esto se vuelve muy engorroso. Demora medio año. Porque como los números son grandes, entonces es más difícil. Sería, por ejemplo, los del 300, 0, 300, 600, 900, bueno, de 125, 0, 125, 250, y así, 375 y así. Y el 400 igual. Entonces vamos a hacer utilizando el segundo método. Chicos, si se cae la clase, volvemos a ingresar. Bueno, entonces, entonces vamos a hacer este. Este es el número del segundo, ¿cierto? Este era el primero, el E. Este era el segundo, el E también.
el segundo L. Bueno, entonces empecemos acá. Entonces vamos a descomponer el 300, el 125 y el 400. Bueno, entonces acá vamos a colocarle la rayita para insertar esta rayita para poder descomponer. Entonces, coloquemos la plasta por acá. Y empezamos entonces acá a descomponer. ¿Qué le sacamos primero, chicos? Mitad. La mitad. Mitad, le sacamos mitad. ¿Dónde fue? Le sacamos mitad. Eso es lo primero que le sacamos, mitad. ¿Por qué mitad? Porque 300 y 400 tienen ¿qué? Tienen mitad. Bueno, entonces... Profe. Hola. Profe, ¿y si el 125 no tiene mitad, qué? Se baja. Se baja como 125, entonces 300. La mitad de 300 es 150. 150. La mitad de 125 no tiene, entonces baja como 125. El 400, la mitad de 200. La mitad de 400. Entonces, todavía sigue teniendo ¿qué? Mitad. La mitad. 150. La mitad de 150 es 75. La mitad de 150 es 75. La mitad de 125 no tiene, entonces baja como 125 y la mitad de 200 es 100. ¿Qué tiene entonces? Tiene mitad. Tiene mitad porque el 100 todavía se le puede sacar mitad, entonces tiene mitad. Entonces la mitad de 75 no tiene, entonces baja como 75, 125 baja como 125 y el 100 baja como 50. 50, ¿qué sigue teniendo? Mitad. Mitad porque el 50 tiene mitad. Entonces, mitad de 75 no tiene, entonces 75, 125 y este queda en 25. Luego este tiene ¿qué? Quinta. Tiene quinta, exacto. Aunque miremos a ver, no, miremos a ver si tiene tercera. Entonces, tercera por medio de los criterios de divisibilidad. Acá, 7 más 5, 7 más 5 es 12. 12 es múltiplo de 3. Claro. Sí. Sí, entonces tiene tercera. Según los criterios de divisibilidad, tiene tercera. ¿Listo? Entonces vamos a sacarle tercera. Entonces, ¿por qué? Porque 75 tiene tercera. Entonces, a ver. Tercera de 75 sería, ¿cuánto? Sería 25, ¿cierto? 75 y otro 25. Ahí sí ya tiene quinta. Miremos a ver, 1 más 2, 3, 3 más 5, 8. 8 no es múltiplo de 3, entonces no tiene tercera. 2 más 5, 7. 7 no es múltiplo de 3, entonces no tiene tercera, baja como 125 y este baja como 25. Ahí ¿Listo? sí tiene quinta. Entonces acá le sacamos, ahí sí tiene, ya no tiene tercera, ninguno, entonces le sacamos quinta. Profe, si la reunión no se acaba, volvemos a ingresar. Sí. Ya dijo. Ya tiene quinta. Quinta de 25, 5. Quinta de 125. Como 15, ¿no? No, quinta de 125. Dividido 5 nos da 11. 2 y 25, 5, nos da 25. Ah, sí. 25 por 5, 125. Y la quinta de 25 es 5. ¿Qué sigue teniendo entonces? Quinta. Quinta.
Entonces vamos a sacarle